Y esto está pasando ahora, explosiones en Beirut. Estas son las imágenes y Gaby Michi con los detalles. Gaby. Bueno, como contábamos hace un ratito, cuando ocurrían estos hechos, hay que decir que se habla de decenas de personas heridas. Todavía no está el reporte oficial de víctimas, ni fatales ni heridos, pero se habla de decenas de personas víctimas. Que el dato para tener en cuenta es que esto ocurrió finalmente en el puerto de Beirut, donde en principio hubo una primera explosión aparentemente en lo que sería un depósito, algunos dicen de pirotecnia, otros dicen de explosivos. Esto Gaby, es... Eso es explosivo, sí. Sí, Esto es creo que es la explosivo. explosión, el fuego aparte. Exactamente. Y después se llega a ver como que, después de la primera explosión, hay como una especie de, digamos, chispazos pequeños, hasta que se produce esta segunda explosión con este hongo impresionante. La onda expansiva llegó a, por lo menos, dicen, 20 kilómetros de distancia. Hay edificios con vidrios rotos por lo menos a 20 kilómetros de distancia. Mira lo que es eso. Y lo que señala la Agencia Nacional de Noticias del Líbano es que fue en un depósito, empezó un fuego aparentemente en un depósito de explosivo muy pegado a un silo de trigo, justamente por el trabajo portuario que hay allí de carga y descarga. Y ese fue allí. Mira el barco escorado. Fíjate hasta dónde llegó la explosión. Eso es un barco escorado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mira dónde se fue, lo fuerte que habrá sido la explosión para que escore un barco. Escore un barco. Y todavía estamos viendo ahí algunas imágenes del puerto en sí mismo. Fíjense los escombros por todos lados, ¿no? Te digo, la imagen ahí está, es un silo, fíjense cómo se ve el silo, ¿no? Que es el que produce esa explosión. Y fíjate, todavía sigue el fuego, evidentemente, porque fíjate que es un humo no blanco. Totalmente. Y dicen que todavía algunas explosiones menores se están escuchando en estos momentos que estamos contando lo que ocurrió allí en Beirut, en la capital del Líbano, un país, decíamos, sacudido por una crisis económica y social muy fuerte, desde el año 90 que no atravesaba una situación tan dramática desde lo económico y social, y encima se suma esta tragedia. Todavía no se conoce el número de víctimas fatales ni de heridos, pero sí se habla de por lo menos decenas de heridos. Y todas las tomas, fíjense la cantidad de tomas que hay de distintos ángulos, muestran la potencia de esta explosión. Recordemos que hasta el momento se habla de un depósito, decían, las fuentes más cercanas al gobierno decían específicamente de pirotecnia, pero hay quienes hablan de explosivos, a quienes apuntan a un depósito de explosivos del Hezbollah, que es un grupo cercano al gobierno del Líbano, pero todavía se desconocen cómo empezó esto, qué había ahí. Claramente explosivos había, hay que ver de qué magnitud y qué tipo de explosivos, ni tampoco se sabe todavía la cantidad de víctimas fatales ni heridos. Impresionantes las imágenes que llegan desde Beirut. No, fíjate que, digamos, cuando uno empieza a ver ambulancias, gente corriendo... Las ventanas de los edificios, ¿no? ¿Cuántas cuadras y cuadras de edificios con los vidrios estallados? Aparte, vos sabés que los primeros momentos cuando ocurre un hecho así, es todo descontrol, porque más allá de los bomberos que van, los médicos, paramédicos, hay mucha gente que quiere ayudar y en realidad provoca más daño que una mejoría. O sea, es tremendo. Yo me acuerdo de la Embajada de Israel, por ejemplo, cuando explotó. ¿Te acordarás vos, Gaby? Sí. Que había cantidad de voluntarios que empezaron a complicar la situación de rescate. Entonces hubo que echar a los voluntarios y se enojaron. Lo mismo pasó con la Embajada de Israel, se van enojando, pasó también en Río Tercero. Y es todo desconcierto y descontrol al principio. Totalmente. Y que quieren ayudar y en realidad entorpecen más que ayudar. Gente que se hería, se caía en los escombros.
Y realmente te digo que es, mirá, pero esto es tremendo. Bueno, es que lógicamente, Antonio, Gaby, no cualquier persona no capacitada puede trabajar, claro. sobre todo en el caso de la embajada, bueno, porque es otro el contexto y porque además lo que era hacia abajo, ¿no? Y hacia arriba esa montaña de escombros con gente atrapada y se le podía provocar la muerte a cualquier persona que estuviera ahí debajo. Pero además acá, que me parece que la expansión también es diferente, ¿no? En cuanto a cantidad de cuadras, ¿no? A la redonda, digo. Sí. Pero donde también, de qué manera socorres, ¿no? De qué manera socorrer si veíamos edificios, decía yo, con los vidrios estallados, donde habría una cantidad de gente adentro que probablemente también tenga heridas, claro. Y cada una de esas personas necesita asistencia. Totalmente. Pensá que lo comentaban algunos testimonios que a 20 kilómetros del lugar se rompieron vidrios en edificios. Bueno, claro. ¿No? Esto te muestra la gravedad de la envergadura de la explosión. Totalmente. Claro, una envergadura enorme. Un dato para decir es que como fue una zona portuaria, es distinto que si hubiese ocurrido en una zona céntrica de una ciudad, ¿no? Por ahí el número de víctimas es menor, ¿no? Pero obviamente están todos los trabajadores portuarios y todos los que se trabajan en esta situación. En los barcos, fíjate, en los barcos, que sabe tener personas heridas en su interior. Mirá cómo quedaron las casas alrededor o los edificios. Totalmente. Decíamos, en un Líbano convulsionado encima, las últimas horas renunció el canciller, que dijo que el Líbano era un estado fallido, una crisis económica sin precedentes y encima se le suma esta situación que todavía no queda en claro si se trató de algo intencional, si fue algo accidental, si la Agencia Nacional de Noticias del Líbano dijo fue un depósito de pirotecnia o de explosivos, no queda en claro, pero que ha dejado decenas de víctimas, por lo menos heridos. A mí me parece, Gabriel, que por la magnitud de la explosión, ¿no? Me imagino que debe ser un depósito de armas. Sí, a ver, incluso te digo donde había mucha pólvora. Claro, incluso si uno lo ve por la uniformidad del hongo, ¿no? En el momento que se produce, padece más de algo centralizado, no como cuando ocurre una explosión de una fábrica de pirotecnia que vos ves como explosiones distintas explosiones en varios focos, digamos, ¿no? O sea, acá fíjate que la explosión, repetir la explosión, Diego, porque se ve que es de una enormidad. Fíjate el fuego. Sí. Fíjense las imágenes de destrucción que hay en torno a Aparte 20 kilómetros, decimos, 20 que son 20 kilómetros. Hay testimonios de personas que estaban en edificios altos, a 20 kilómetros del lugar, y que sus vidrios se astillaron por completo, se rompieron por completo. Mirá los autos. Autos destruidos. No, la onda expansiva ha sido enorme y yo, honestamente, habrá que ver qué dice la agencia del Líbano, ¿no? Pero por lo que se ve, por la magnitud de la explosión... Y si mirás los edificios que se ven de la mano de enfrente de esta avenida costanera, todos los vidrios rotos, en todos los edificios. Fíjate, los contenedores están como doblados, las imágenes de los contenedores como si lo hubieran doblado con una mano. Exacto. Es como que están doblados, o sea, la onda expansiva ha sido tremenda. Terrible, terrible. Y esa avenida costanera, que se nota que tiene mucho tránsito, fíjense cómo quedaron los fierros torcidos, de los hangares retorcidos, y la grúa. Con todos los hierros retorcidos. La verdad es que, más allá de lo que decía Antonio, muy cierto, ¿no? De un lugar donde se guardan fuegos artificiales, da la sensación de que las explosiones se van dando, lo hemos visto en más de una oportunidad, se van dando de a una por vez, o se suceden, ¿no? No es solo una explosión, algo que hasta ahora acá no hemos escuchado, pero además me pregunto yo, ¿qué depósito de fuegos artificiales tiene que ser para que la magnitud de la explosión sea esta, ¿no? Estamos hablando de 20 kilómetros a la redonda. La verdad es que me parece muchísimo. ¿Cuánto había? Claro, bueno, tendría que ser grandísimo, ¿no? Más allá de la forma de la explosión. Y la pregunta que uno se puede hacer, Gaby, si esto no fue un cargamento que estaba en un barco. Puede ser, sí. Igualmente también, pareciera por la imagen que se ve, lo que pasa no vemos qué hay detrás de ese silo. Claro. Aparentemente estuviese como focalizado en ese silo que se ve allí, o detrás de eso, la explosión. Y lo que decíamos de la fábrica, de un depósito de pirotecnia, recordamos las imágenes de esa explosión que se dio en México, ¿no? De una fábrica de pirotecnia y clandestina y demás, que eran como múltiples explosiones que se daban,
no Claro. se veía una explosión gigantesca con un hongo de estas características. Sí, y el ¿no? sonido es absolutamente distinto. Nos ha tocado a Totalmente. nosotros en vivo, ¿no? En diferentes situaciones, en lugares más chicos, seguro. Pero además esto en un contexto de pandemia, con hospitales colapsados. Sí, Exactamente. en Beirut, esto también es un dato importante. Bueno, con una gran cantidad de despidos desde lo económico, con consecuencias muy, pero muy graves, ¿no? Sí, exactamente. La Cruz Roja libanesa le pidió a todos los médicos que se movilicen de inmediato a los distintos centros de salud para atender justamente a las decenas de pacientes heridos que están llegando en estos momentos a los hospitales. Y hay otros que están siendo tratados directamente, personas heridas, en el lugar de la explosión. Pero fíjate lo que es la explosión, el fuego. Ujú, sí. Es realmente enorme. Y ahí dicen muchas dificultades para llegar con las ambulancias, dice el personal de Cruz Roja. Por los escombros. Por los escombros mismos, Claro. exacto. Eso pasó también en las Torres Gemelas. ¿Te acordás que aquí, mirá, esta explosión. Es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y fíjate que todavía el humo. حول أسباب هذا الانفجار وكنا نتابع أن حريقا اشتعل. El humo todo es tremendo. Sí, Fíjate cómo es el desconcierto. Una vez que se produce la explosión empieza todo el desconcierto. totalmente. No se sabe hacia dónde ir, qué ir, si va a haber otra explosión. Sí, porque aparte siempre en un primer momento la duda es si no se trató de un atentado, ¿no? Entonces vos temés que puede haber otro tipo de ataques, ¿no? Esto fue, decíamos, hasta ahora lo que ha informado la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, que la explosión se produjo en un almacén de explosivos del puerto de Beirut y que fue precedida por un incendio en un hangar de un silo de trigo en el puerto, que es el silo que vemos allí en las imágenes, ¿no? Y la Agencia Nacional de Noticias dice que hay heridos y grandes daños materiales que los estuvimos viendo, no solamente en la zona del puerto, sino en viviendas y vehículos en los alrededores del puerto de Beirut. Esto es lo que informa la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Aclaramos que estas imágenes son en vivo, en directo. Esto está ocurriendo en estos momentos en el Líbano, en Beirut. Como consecuencia de esta explosión, más allá del desconcierto, se sabe que hay muchísimos daños materiales, cantidad de heridos. Como dice Gaby, tampoco hay precisiones sobre si hay víctimas fatales y la cantidad de víctimas fatales. Hasta el momento todo es desconcierto allí en Beirut. Ahí estamos viendo en vivo la televisión del Líbano. Mirá, la explosión es tremenda. Terrible. Decías, Gaby, que en unos días nada más se conoce la sentencia a un ex primer ministro. ¿Hubo hechos en los días previos o vos lo relacionás o lo relacionan, bueno, en realidad los portales del mundo con esta sentencia? Mira, no este tema específico, en un primer momento se especuló y se mencionaba justamente este antecedente con esta sentencia que va a haber por el caso de este ex primer ministro, pero no lo están relacionando esto específicamente, ¿no? Claro. Por ahora, ¿no? Pero en principio lo que sí queda claro es que llega en un estado muy convulsionado como el del Líbano, muy convulsionado desde lo político. Decíamos, anoche renunció el secretario de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores. Hay mucha tensión entre lo que era el grupo suní de apoyo que tenía el primer ministro y su vínculo con el Hezbollah, ¿no? Hay mucha tensión política, pero sobre todo una enorme crisis económica y social que decíamos, solamente en Beirut. A ver, el Líbano es un país pequeño, tiene 6 millones de habitantes. En el Líbano, en Beirut, solamente en Beirut se calcula que hay 500.000 chicos que pasan hambre. Un país que en algún momento tuvo otro tipo de perspectiva económica, ¿no? Incluso regionalmente muy elogiado por algunos y demás, pero que entró en los últimos tiempos en una verdadera crisis socioeconómica fenomenal, ¿no? Vos fíjate las imágenes de distintos ángulos que van llegando, ¿no? Fíjate, todo paralizado. Como consecuencia de esto, andás a ver el
información del lugar, ¿no? Porque fíjate la paralización. Una gran avenida, se ve que es esta. Está todo paralizado. Sí, sí, y eso es lo que está dificultando justamente también que lleguen los asistentes, los médicos de la Cruz Roja a ayudar en el lugar. Lo que se está llevando adelante ahora es un operativo ordenado justamente por las fuerzas de salud local, pero que tiene con coordinación también de lo que mencionábamos, la Cruz Roja Internacional. ¿Ves el hongo que te decía? Mira lo que es esto, el fuego. El hongo y el fuego, mirá, imágenes que van llegando, fíjate lo que es esta imagen, es tremendo, te digo esto. Sí, muy fuerte. ¿Es lo que te decía? ¿Ves el hongo? Sí. Y después seguido del fuego enorme, y como decís vos, alcanzó 20 kilómetros, ¿no? Una expansiva. Sí, sí, sí. Que te habla de una detonación realmente muy poderosa. Sí, hay testimonios, decíamos, de vecinos que dicen, yo vivo en un edificio a 20 kilómetros y se destruyeron todos los vidrios. Mira esta imagen, es tremenda. De hecho, mirá la distancia, se encuentra en un puente la persona que graba, ¿no? Y a una distancia grandísima, y sin embargo no se puede mantener, no mantiene la cámara firme, ¿no? Una distancia grandísima. Aparte, fíjate el ruido de lejos, el ruido de la detonación. ¿Ves? Primero sí, como decía Gabriel, fíjate que primero hay un humo en esta imagen, hay como un fuego, y después aparece la explosión. Claro, el dato es ese, por eso hay tantas filmaciones también, porque hubo primero una pequeña explosión, y después se produce, entonces la gente empieza a filmar y se produce esto que vemos. El ministro de Salud libanés dijo que la explosión fue causada, dice él, por fuegos artificiales. Pareciera que es poco, digamos, hablar de fuegos artificiales, ¿no? Todavía. Dicen que volaron techos de chapa en distintos lugares y eso también provocó heridos fuera del perímetro de la explosión. A mí lo que llama la atención son los hierros retorcidos y los containers retorcidos. Totalmente. Eso te demuestra la fuerza de esa deflagración, ¿no? Claro, la fuerza de la bomba, de la explosión, ¿no? Sí. Fíjate que... Y claro, primero se ve el humo, claro, y por eso es coherente lo que decís vos. Ahí están grabando cuando ven el humo. Y después aparece la explosión. Claro. Y mencionábamos, ¿no? Justamente, si bien no se lo relacionó como, y todavía de hecho no se lo asigna como un hecho intencional, la propia BBC recordaba esto que mencionaba recién Daniela, que se está llevando adelante en estos momentos el juicio por el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, ocurrido en 2005, y que en las próximas horas va a haber una sentencia al respecto. Se lo atribuyen a Hezbollah, ¿no? Sí, pero el tema acá es que Hezbollah, en este caso, es aliado del actual gobierno del Líbano, ¿no? Entonces, digamos, no parecería un atentado de los que hemos visto del Hezbollah en otras épocas, ¿no? Bueno, de hecho que nos han tocado a nosotros mismos, ¿no? La embajada. La embajada, por ejemplo. La embajada de Israel en Buenos Aires. Sí, que se lo atribuyen al Hezbollah. Sí. La propia embajada lo atribuyó. Sí, sí. Ahora, en otro contexto, aclaremos también, ¿no? Sí, el contexto mundial era distinto, Era distinto. totalmente. Sí, sí, sí. Acá en este caso Hezbollah es aliada del gobierno, por lo tanto no provocaría un daño contra el gobierno, un gobierno que es aliado. La sensación que uno tiene es que, fíjate, la explosión es tremenda. Andás a ver cómo se inicia, porque evidentemente se inició con un fuego. Que eso motivó que todos los que están grabando le presten atención. Exacto. Y esta imagen me llama la atención cuando ves los hierros retorcidos, Sí. los containers retorcidos. La fuerza, evidentemente, que ha tenido. La verdad es que nosotros no lo llegamos a ver desde acá, o no lo llegamos a escuchar en realidad en el video. Lo que pasa que también son muy cortos los videos que nos llegaron, ¿no? Pero porque se hablaba de explosiones masivas y tal vez una sucesión de explosiones. Esto coincidiría, ¿no? Con la cuestión de si se trataba de un depósito de fuegos artificiales. Pero en el video no se escucha así, ¿no? No. Se escucha en todo caso una sucesión de 2 o 3 explosiones muy grandes. Una mega explosión. Muy ¿no? grandes, Sí. muy Mirá, grandes, algo totalmente distinto. es tremenda la explosión.
La imagen es impactante, de verdad. Y el hongo ese... Terrible, sí. Fíjense que sale el hongo e incluso la onda expansiva pasa por encima de la persona que está filmando, ¿no? Ahí está, mirá. Fíjense. Ahí está, perfecto. Sí. Pero además imagínate que no es lo mismo para una persona que está atrás arriba de un puente y que acaba de ver esto a distancia y que sabe dónde es y sabe qué es lo que pasó, que alguien que está dentro de su departamento en una habitación y escucha que se sacuden las paredes, se rompen los vidrios, pero sin saber absolutamente nada, ¿no?